Ya estamos en nuestro Emprende Show BCI con Marcelo, con Petar, conversando sobre este tema tan interesante que es la economía circular, pero que también aparece como una gran oportunidad para generar nuevos modelos de negocio. Al menos esa es la sensación que me da a mí. ¿Cómo están, Marcelo, Petar? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Marcelo, primero, si uno tuviera que definir así en palabras muy simples la economía circular, ¿cómo la definirías tú? Tiene que ver con parar la economía del desecho, en donde todo lo compramos, consumimos y botamos, hacia poder que los materiales circulen, de manera que desacoplemos el consumo de materiales con respecto a la misma economía. Yo agregaría también el copiar lo bueno de la naturaleza. En la naturaleza no existen desechos y pasar eso desde la economía de la naturaleza hacia la economía industrial. Y yo agregaría además muy basado en industria 4.0 y tecnología. Aparece hoy día con la pandemia una transformación digital obligada, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora cuando queda en evidencia que esta crisis sanitaria está muy vinculada a la crisis ambiental? Marcelo, ¿de qué manera uno debiera responder a esto cuando volvamos a la normalidad? Porque mi mayor temor, por lo menos, es que no volvamos a la normalidad y no cambie nada. Hay que empezar a tener consumo, pero consumo desacoplado de la extracción de recursos nuevos y poder así ser más eficiente. Entonces yo creo que a esa normalidad tenemos que empezar a apuntar. Petar, en tu caso, ¿cuál es tu sensación respecto a esto? Sí, creo que el impacto social y económico ha sido tremendo, sumado al impacto ambiental que ya teníamos y definitivamente el modelo al que estábamos basado nuestro desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial, que era un modelo lineal basado en el hacer, usar y desechar, creo que ya cumplió su ciclo. Creo que hay que hacer una diferencia también cuando uno habla de sistema y modelo. Creo que dentro del sistema capitalista vamos a seguir por unos ciertos años más. El modelo, la encarnación de este sistema es lo que está cambiando desde lo lineal hacia lo circular. La cadena logística mundial, de hecho, está en crisis y esto nos hace buscar nuevas alternativas mucho más localizadas y por eso yo hago hincapié en la necesidad de una industria 4.0 basada en modelos de economía circular. ¿Cuál es la industria 4.0? La industria 4.0 es las tecnologías que corresponden a la cuarta revolución industrial. Tenemos que recordar que desde 1790 han habido hasta la fecha 3 revoluciones industriales. Para aterrizarlo muy simple, desde manufactura avanzada, simulación, blockchain, Internet de las cosas, machine learning, inteligencia artificial. De acuerdo. Marcelo, ahí la gente cuando dice, bueno, pero ¿cómo hago esto carne? Porque una cosa es el diagnóstico, lo venimos conversando hace rato, esta cosa se ha ido adelantando un poco con el tema de la transformación digital, pero ahí, bajo tu perspectiva, ¿qué rol le corresponde a un Estado que sea activo, a una empresa privada que sea activa y al consumidor también a la hora de elegir los productos que consume? Chile empezó con esta ley de responsabilidad extendida al productor que pone en el productor de lo que tú compras la responsabilidad de hacerlo reciclable. Pero el Estado tiene que poner metas que obliguen a cambio. Si las metas son bajas, claramente se van a poder cumplir sin mayores cambios de diseño. Porque hoy día tenemos bajo precio del petróleo. Y eso va a causar, por ejemplo, que el reciclaje del plástico sea extremadamente difícil. Todas las economías que han impulsado la economía circular realmente han tenido esquemas de impuesto a la disposición final altísimos. Y por tanto, si tú prohíbes, por ejemplo, el uso de plásticos de un solo uso, va a empezar a diseñarse sistemas que permiten dar respuesta a esta señal. Entonces, por lo tanto, yo tengo, al igual que Petar, una esperanza clara con respecto a la economía circular, pero al mismo tiempo yo he estado parado en el basural de la máquina, donde se recicla y se quema lo que no se puede vender. Y por tanto entiendo que hay que cerrarlo regulatoriamente, de lo contrario esto va a ser solamente una promesa y no va a ser una realidad. Oye, Petar, justo estaba hablando del norte, Antofagasta tiene problemas tremendos con el tema de la basura, entre otras ciudades. Tú funcionas con Neptuno Pumps precisamente en el norte de nuestro país. ¿De qué manera también tú ves que se ha ido abordando o no esta problemática y cómo tú, como empresa, haces el cambio, ¿no? También propones un cambio. Sí, de hecho, en estos 7 años que ya llevamos empujando muy fuerte la economía circular, yo he hecho la distinción realmente cuando uno habla de todos los materiales como metales particularmente con el plástico. Creo que son dos mundos bien distintos y uno el metal que es donde nosotros somos expertos con Neptuno Pumps, donde la economía circular es definitivamente mucho más que reciclaje y nosotros hemos empujado muchísimo los procesos, por ejemplo, de remanufactura por sobre los de reparación, reducción y reutilización, donde hemos metido muchísima tecnología para alargar los ciclos de vida. Lo que hemos logrado es alargar hasta en un 1000% la vida de ciertas bombas
bombas, reduciendo el costo inicial en hasta un 30% y eliminando hasta un 70% de los desechos para nuestros clientes. Por ejemplo, nos pasaba mucho en el norte que uno decía, no hay volumen para el reciclaje de plástico, pero resulta que si uno mete en la ecuación a las mineras, el reciclaje de las ciudades casi que es anecdótico, porque el volumen de plástico y permítanme la palabra, el filete de plástico que se genera en las mineras es espectacular. Entonces, cuando uno empieza a ver holísticamente el territorio, y ahí es donde creo que la economía circular juega un rol clave, en que empieza a analizar territorios completamente con todas las actividades, y eso creo que hoy se está dando más que nunca con la pandemia, ¿no? El repensar esta globalización por una glocalización, que es actuar localmente pero pensando globalmente, y eso es lo que hacemos en Neptuno Pumps. Tenemos un gran impacto territorial, tenemos una reducción de la huella de carbono, de la huella de agua, de la huella de materiales, y esto nos permite generar un modelo de negocio global a través de la economía circular y de las industrias 4.0. Marcelo, ¿algo que aportar frente a esto de la territorialidad? ¿De qué manera miramos el territorio? Lo que te comentaba, de que la basura se disponga correctamente, que haya las inversiones para poder interiorizar esos costos y finalmente establecer metas regionales. Y por tanto, teniendo en cuenta que esta industria requiere flujos centralizados para poder establecer esta industria, yo creo que es fundamental que tengamos metas regionales. De lo contrario, va a ser mucho más difícil. La economía de escala de Santiago se va a comer el resto del país. Si uno pensara como en el escenario ideal post-pandemia, en cuanto a economía circular, en cuanto a prácticas, ya hablábamos un poco de las políticas estatales que se requieren, hablábamos de las prácticas también respecto a la materialidad, ¿no? Que son diferentes entre el plástico y el metal, pero si ustedes pudieran así soñar con que vamos a salir súper renovados de esta pandemia, ¿cuáles serían las claves para empezar un camino interesante en cuanto a economía circular y quizás transformarnos en un referente como país? Creo que la economía circular es un ticket para subirnos a la cuarta revolución industrial, que es un carro que como país nunca nos hemos subido. Yo ahora estoy en Iquique, en mi tierra natal, en Tarapacá. Es una zona que ha dado riquezas al mundo y que ha permitido, a mi entender, las primeras 3 revoluciones industriales, con el guano, con el salitre, con el cobre, ahora con el litio y el cobre verde. Creo que es la oportunidad que tenemos de realmente incorporar las tecnologías y no ser unos meros espectadores de estos cambios de paradigma, sino que actores. ¿Y por qué es un ticket para mí para subirnos a este carro? Porque para generar economía circular necesitas estas tecnologías. Necesariamente es altamente intensivo en tecnología, y esto al mismo tiempo nos va a ayudar a resolver el otro gran problema que nos estamos viendo enfrentados, que acaban de salir los datos del desempleo, ¿no? Para mí es la combinación de nuevos modelos de negocio y el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, resolveríamos, a mi entender, con un modelo circular, los desafíos sociales, económicos y ambientales que tenemos que enfrentar en el siglo XXI. Le quiero agradecer a Marcelo, a Petar por esta interesante conversación y también por el trabajo, por estar difundiendo, por estar siempre empujando este carro. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao, que estén bien.